Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros en este capítulo primero del libro de Samuel. Estamos el capítulo número primero, versículo 5, sobre todo. Es una historia de un amalecita que trae justamente la noticia de que Saúl había caído en la guerra con todos sus hijos, ciertamente, ante la batalla de los filisteos, el segundo libro de Samuel. Y entonces nos dice así este informe, ¿verdad?, que recibe David de parte de este amalecita. Saúl había muerto y David ya hacía 2 días que estaba en Siquelac, después de regresar de la victoria sobre los amalecitas. Tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl con sus ropas rasgadas y polvo en la cabeza. Al acercarse a David se postró ante él echándose por tierra. David le preguntó: ¿de dónde vienes? Él le respondió: acabo de escapar del campamento de Israel. David dijo: ¿qué ha sucedido? Cuéntame, por favor. Él respondió: los soldados huyeron de la batalla y muchos de ellos cayeron muertos. Saúl y su hijo Jonatán también murieron. David preguntó al joven que le trajo la noticia: ¿cómo sabes que Saúl, su hijo Jonatán, ha muerto? El joven respondió: casualmente me encontraba en el monte Gelboé, cuando vi a Saúl apoyado sobre su lanza y algunos carros y jinetes le habían dado alcance. Miró hacia atrás y al verme me llamó. Yo le dije: aquí me tienes. Él me preguntó: ¿quién eres? Respondí: soy un amalecita. Entonces me dijo: arrójate sobre mí y mátame, porque estoy agonizando y no acabo de morir. Me acerqué a él y lo maté, porque entendí que él no sobreviviría después de su caída. Luego tomé la diadema que llevaba en la cabeza y el brazalete que tenía en el brazo y los he traído aquí a mi señor. Entonces David tomó sus vestidos y los rasgó, y todos los que estaban con él hicieron lo mismo. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo de Yahvé y por la casa de Israel, porque habían muerto por la espada. Después David preguntó al joven que le había traído la noticia: ¿de dónde eres? Respondió: soy hijo de un extranjero amalecita. David le dijo: ¿cómo pues te atreviste a levantar tu mano para matar al ungido de Yahvé? David llamó a uno de sus hombres y le ordenó: acércate y mátalo. Él lo hirió de muerte y el amalecita murió. David le dijo: que tu sangre caiga sobre tu cabeza, pues tu propia boca te condenó cuando dijiste: yo he matado al ungido de Yahvé.
Bien, queridos amigos, así entonces esta es la historia. Estamos comenzando de este versículo 5 que hoy queremos subrayar sobre este Amalecita, ¿verdad? De la Amalecita que viene con su historia, viene contando, viene trayendo la noticia a David de que el rey Saúl había muerto. Pero no es ello, sino que porque cuando le pregunta y le dice, no más abuela Saúl, y ahí le cuenta toda la historia. Pero parece que no le fue tan bien, ¿verdad? Porque a Opeña de David llama a uno de sus soldados y lo hace también decapitar, lo mata también, ahí frente a todos. ¿Cómo es que te has atrevido a levantar la mano contra el ungido del Señor? Ciertamente, queridos amigos, que detrás de todo esto hay una gran teología, ¿verdad? Ya poco por el ungido del Señor, por el consagrado. Recordemos que todo lo que encontramos detrás de estas narraciones, es decir, los libros sagrados, siempre están apuntando a una teología, una pedagogía, una enseñanza que nos quiere dejar. Y en este caso, el que está escribiendo ciertamente es el profeta, el agiógrafo, el autor sagrado que está por detrás, y cuando nos está diciendo que contra el ungido del Señor no se puede tocar, es justamente porque Él representa nada más y nada menos que la voz y el mensaje de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Sería bastante pobre de mi parte después de lo que les acabo de cantar, no meterme en otra materia pesada. Esta canción que sigue nace en la mirada de una chiquilla de 10 años. Sus papás se divorciaron, que ya es materia, pero aparte de separarse se hicieron pedazos. Y ella quedó a la mitad del partido. Cuando un chiquitín, no importa la edad que tenga, ve a sus papás separarse, el niño quiere el amor de sus padres. No solo del padre y la madre, de sus padres. ¿Tiene derecho a eso? No siempre se puede. Pero nadie le explica qué está pasando. El niño se defiende con un pensamiento muy propio de nuestra defensa psicológica. Es mi culpa. Esto es mi culpa. Tiene que ser mi culpa. Y como nadie le dice lo contrario, crece creyéndolo. Y por supuesto que crece con un hándicap, con una minusvalía al respecto del cariño y del amor. Esta chica tenía una mirada de mujer por todo lo que había vivido a sus 10 años y de niña. Y en ese silencio, porque me quedé con ella en el auto y no supe ni qué decirle, simplemente el silencio salió en una canción tiempo después. Me toca cantarte. No fue tu culpa. Porque muchos crecen con esa imaginación. No tiro piedras. Yo, Martín Valverde, que les canto, soy orgullosamente hijo de una madre soltera. Y por más soltera que fuera mi madre, me dio la vida y el título se lo ganó. Se la queremos cantar a los que son hijos de padres separados, divorciados, o a los que amaron y la cosa no salió como era el plan. Espero te sirva, porque no son las culpas las que sanan, es el amor. Muchas veces la vida no nos juega bien. Se derrumban las cosas y los sueños también. Se nos llenan los ojos de lágrimas, recordando lo que fue un ayer. Y nunca nadie nos dijo que podía pasar, que aun los que se aman se pueden odiar. Cuando no se permite al amor respirar, cuando el orgullo nos llega a ganar.
Sé que no es fácil al ver derrumbarse tu felicidad como un castillo de naipes y oír esas voces en la oscuridad acusando y reclamándote. Ahora escúchame a mí. No fue tu culpa, que no te engañen con eso. No fue tu culpa, libérate de ese peso. No te tortures pensando que mal has hecho. Si Dios no te acusa, nadie más tiene el derecho. No fue tu culpa. Quisiera saber más instrucciones, pero son dos las que te puedo dar. La primera es: joven, perdona a tus papás, vivos o muertos, cercanos o lejanos, conocidos o desconocidos. Así es la vida. Perdónalos antes de que la maestra vida te enseñe que el odio, si no se cura, se hereda. Estás muy a tiempo. Y a ti que amaste y no salieron las cosas, es un duelo. Estás pasando por un duelo, es lógico. Es hora de que te calmes y comiences a amarte, porque la primera persona que necesita que te ame eres tú misma. Hay que reconstruir. Tu dignidad está golpeadísima. Ve, atiéndete, ámate, reencuéntrate. Sí, hay una herida, pero tienes que empezar por ti. Pido perdón, que hay que hacerlo a nombre de la iglesia. Hay gente que te ha visto desde el hombro, que te ve mal. ¿Ya viste que paró fulanita? ¿Ya viste cómo le fue a fulanito? ¿Qué les cuento? Hay gente en la iglesia que no tiene el don de lenguas, pero tienen una lengua que es un don y se la pasan tragando al que pueden. Estamos a tiempo entonces. Perdona, perdónate. Más que culpas, tu parte, sé responsable y sigue adelante. Ámate. No tengas vergüenza, se vale llorar. Tienes una herida y la debes curar. Y si quieres salir adelante, el pasado se debe sanar. Yo sé que no es fácil hablar del perdón y el odio no ayuda, nubla la razón. Ya no busques culpables en tu situación, busca un refugio donde puedas amar. Ánimo, levántate y da tu pelea, hay mucho por amar y Dios no piensa dejarte, aunque para algunos tu historia ha acabado. La verdad es otra, apenas vas comenzando. No fue tu culpa, que no te engañen con eso. No fue tu culpa, libérate de ese peso. No te tortures pensando que mal has hecho. Si Dios no te acusa, nadie más tiene el derecho. No fue tu culpa. Pensando que mal has hecho. Si Dios no te acusa, se friegan. Nadie más tiene el derecho.
Postdata. Aún tienes el chance de ser feliz si quieres. Aún puedes decirle al amor, te lo repito despacito, aún tienes el chance de ser feliz. Aún puedes decirle al amor. Yo tenía miedo, ¿para qué les miento? Terror, pánico y todas las apuestas en mi contra. La única diferencia fue Jesús, que me dijo: no te tengo lástima, no me la pidas, no la ejerzo con los que amo. No me pidas quedarme contigo, sígueme. No me pidas la rosa si no quieres la espina, Martín. Déjame, dame el chance de hacerte feliz, pero sígueme. Dile al amor que sí. Dile al amor que sí. Tu historia todavía no termina. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, con la palabra del Señor, hoy comenzamos nuestra jornada. Como siempre, estamos leyendo en estos días y nos acompaña la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso, capítulo 6 del 10 al 20. Hermanos, fortalezcanse en el Señor con la fuerza de su poder. Revístanse con la armadura de Dios, para que puedan resistir las insidias del demonio. Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus de mal que habitan en el espacio. Por lo tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos. La pelea continúa. Queridos amigos, por una parte entonces el Señor nos está diciendo: fortalezcanse, fortalecerse. Pero la palabra de Dios nos tiene que ayudar entonces a repensar nuestro camino día a día. Pero pedazo yo que fuera, ya digo muchas veces ya en la cristiana nos halla para que vamos a traer Jesucristo, secuela Cristi. Pero donde ya leí venían de Yarañe. Naña hendo y venían de Yarañe. O pepi con baixeña de Yaya pota ya venían de Yara o chiruraña de sin da yei cuayoín. Primer elemento dice: fortalezcanse en el Señor con la fuerza de su poder. Con esto nomás luego ya vamos a entender todo lo que nos quiere transmitir como mensaje de salvación. Peñan de Yara ya yepoyáis ese, ¿verdad? Y así poder caminar y poder entender lo que Él nos regala en el día a día y nosotros podamos también servir a los demás. Cuando nosotros no nos fortalecemos de Cristo, después hacemos lo que a nosotros se nos canta, peña de Yaipotá. Por eso que insiste, revístanse con la armadura de Dios. La armadura de Dios. ¿En qué consiste la armadura de Dios? Porque es la única manera como ustedes van a resistir a las insidias del demonio. Por no que la sepocanese, yapú o hacer cualquier cosa en forma negativa. Quiere decir, queridos amigos, que tenemos que esforzarnos, ponernos, luchar, hacer todo de nosotros, poner nuestra fuerza de voluntad para que podamos también ofrecer lo mejor a los demás. La pea entonces bueno, si no nos revestimos de la armadura de Cristo, ciertamente que nosotros caeremos también en el error y las tinieblas también nos van a llevar por un mal camino. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor en este día. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. XXIV Encuentro Nacional de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Viernes 15 de noviembre de 18 a 22 horas. Sábado 16 de noviembre de 6 a 18 horas. Con la animación de Gladys Garcete en el Comité Olímpico Paraguayo de la ciudad de Luque. Que todos seamos
En vos confío. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este versículo 5 hoy, que nos cuenta un poco la historia del amalecita, que trae la información de que Saúl había muerto. Dice el versículo 5, David preguntó al joven que le trajo la noticia, ¿cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? De el versículo 5. Entonces, él después va a hablar, ¿verdad? ¿Cómo es que tú sabes? ¿Cuál es esta historia? Por eso que nos estás viniendo a contar y a decir todo esto. Y él continuará después, ¿verdad? Que él casualmente estuvo por ahí. Pero la pregunta es muy importante. David preguntó al joven que trajo la noticia. Entonces la pecha ante Ayepa o Yapojae. Sino que tiene toda una historia, tiene todo un camino, tiene toda una forma también, ¿verdad?, de afrontar esta misma vida. Esta historia que el mismo David quiere conocer. Esta historia que el mismo David entonces quiere estar seguro. Cuando se acerca aquí, David preguntó al joven que le trajo la noticia, ¿cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? Nosotros tenemos que estar seguros, ciertamente que hay tantas posibilidades, y nosotros sabemos también, ¿verdad?, que sobre la historia y sobre la muerte de Saúl tenemos varias historias, y aquí también David mismo le está preguntando, David mismo está queriendo estar seguro. Este joven que viene, porque aquí nosotros, queridos amigos, sabemos que después de la muerte de Saúl, capítulo 31, el entierro de Saúl, ciertamente que todas estas informaciones que tienen que llegar a David, de cierta manera, están preparando, ¿verdad?, para lo que vendrá. Y sobre todo porque se tiene que saber bien cómo muere Saúl y cómo es que David ahora va a asumir el reino. Y la pecha ante ella lleva la David Oñembo Yara del reino. Y la pecha ante ahí. ¿Se acuerdan que nosotros los capítulos anteriores habíamos hablado y habíamos visto que David mismo, cuando estaba al servicio de Aquís, él en un momento tiene que también renunciar, pero renunciar en el sentido de que lo hacen renunciar, ¿verdad? Pero todo está bien pensado y todo bien elaborado, porque entonces la David, él mismo, estando con el rey Aquís como guardaespaldas, todo el ejército también de David, 600 hombres, acuera, homba apógina, entre comillas, a servicio del enemigo. No puede ser que David justamente esté al servicio de los filisteos, y más aún si en esa batalla justamente después muere Saúl. Nosotros sabemos que en el capítulo 30 después como que se interrumpe ese momento de la batalla de Aquís con los filisteos, ciertamente contra Israel. David vuelve a Siquelac, ¿verdad?, a su ciudad, en el lugar donde Aquís le había designado el territorio, así como le habían pedido también los jefes, ¿verdad?, los jefes de los filisteos, los generales. Y por Aquís, no, pero diga tuyo, es peligroso. En cualquier momento diga tú, yo le hayan de contra, hayan de yuca, pa, hayan de ahí, vaya, boteñan de diga tú, hayan sin yuca. Ellos son 600 hombres que están a tu servicio, que están en retaguardia y arriba. Nosotros vamos a estar al frente y después vamos a tener al enemigo de Israel.
Imagínense si en un momento de la retaguardia hoy uñan de contra, entonces en mundo pai poisui. Y bueno, a pesar de todo, justamente aquí le tiene que decir que hecho le había preguntado a David, va en de la semose, pues ya hay por algo y hay en día siempre hay del lado. Pero él le tiene que decir, no, mis generales no permiten. Yo te agradezco, siempre estuviste muy fiel, pero tienes que volver a tu patria. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Descansaré unido a Él.
con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Al terminar la audiencia, el Papa lamentó un reciente asesinato de masa. No citó el lugar, aunque todo apunta a que podría ser Burkina Faso, donde la violencia está desatada y el país fuera de control. Preghiamo per la pace, fratelli e sorelle. Ieri ho visto che sono state metragliate 150 persone innocenti. Cosa c'entrano la guerra i bambini, le famiglie? Son las primeras víctimas. Minutos antes había continuado con la catequesis del Espíritu Santo. Se centró en el sacramento de la confirmación. Si dice che è il sacramento della Dio, perché una volta che i giovani la fanno se ne vanno e torneranno poi per il matrimonio, così dice la gente. Non sarà così per tutti i cresimandi, ragazzi o adulti, ma l'importante è che lo sia almeno per alcuni che poi saranno gli animatori della comunità. Francisco dijo que la confirmación es el sacramento de la madurez y el que se supone que lleva a dar testimonio de la propia fe. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Desde las 12:30 a 17 horas. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Oh Señora y Madre mía, con filial cariño vengo a ofrecerte en este día cuánto soy y cuánto tengo. Mis ojos para mirarte, mi voz para bendecirte, mi corazón para amarte y mi vida para servirte. Acepta, Madre, este don que te ofrece mi cariño. Guárdame como un niño cerca de tu corazón. Guárdame como un niño cerca de tu corazón. Que nunca sea traidor al amor que hoy se me entrega y que desprecie sin pena los halagos de otro amor. Y aunque el dolor me taladre y haga de mí un crucifijo, que yo sepa ser tu hijo y que sienta que eres mi madre. En la dicha y en la aflicción, en mi vida y en mi agonía, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. En la dicha y en la aflicción, en mi vida y en mi agonía, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe.
Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo primero, ciertamente. Aquí tenemos la información que le trae. En este caso estamos hablando de esta historia de este amalecita que le trae la información a David de que Saúl había muerto. Nosotros estábamos comentando en el bloque anterior de todo lo que había significado, ¿verdad? También para David el hecho de que estaba sirviendo a Aquís. Él estaba con los filisteos, incluso lo había nombrado su guardia personal, imagínense. Con esto estaba queriendo demostrar, y habíamos hablado bastante, que David era una persona fiel, una persona de palabra. Es importante la yicuamia ahí porque es importante en nuestro camino y en nuestra aplicación de la vida también. Él, por ejemplo, se compromete con algo y lo cumple y lo hace de esa manera y no vuelve contra eso. Y eso lo encontramos desde el capítulo, sobre todo 17. 16 también es muy obediente a su padre, pero en el 17, después cuando tiene la pelea contra Goliat, y después ya comienza toda su historia en esa relación con Saúl, nosotros le vemos a un David siempre que es un hombre de palabra. Y el autor sagrado, el geógrafo, siempre quiere mostrar eso, porque el añade héroe, al contrario, ¿verdad? Saúl es todo lo contrario, porque incluso a Saúl se le presenta como un hombre lunático. Por eso que siempre cuando decimos que este es un libro político y es un libro para políticos también, nos está hablando sobre la palabra dada. Peñandeya ea peñandeña prometea. Peñande entonces ya ea o sea yandejewi, ¿verdad? Entonces es importante porque hay que mirar las actitudes. Esa es la verdadera enseñanza aquí del autor sagrado. ¿Qué es lo que el autor sagrado entonces nos quiere enseñar? ¿Hacia dónde está apuntando? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que ser también como personas, ¿verdad? Gente de palabra. Sin embargo, Saúl, como yo le estaba diciendo recién, ya en nuestra síntesis lo hemos visto y lo hemos hablado un poco. Saúl se presenta ya como un hombre lunático. ¿Por qué? Y porque él de repente dice una palabra por totalmente otra cosa. ¿Se acuerdan en el capítulo 24, en el capítulo 26, cuando David incluso le tiene que perdonar la vida? Le perdona la vida a Saúl, primero cuando entra en la cueva, dice que se va a hacer sus necesidades. Todo el mundo le decía a David, Napepe peña de Yara moelan enemigo de pope hoy te hoy yucañan de, porque ese te está persiguiendo. Diga tú y la upecha, ¿verdad? Sin embargo, David es un hombre de palabra porque él dice, al ungido del Señor no lo podemos tocar. Allá les agüella este llama hoy porque estuvimos adelantando un poquitito, ya verá los versículos hasta el final de esta historia de este joven amalecita. Justamente termina, ¿verdad?, nuestra historia, David pidiendo a su soldado que le mate a este amalecita. ¿Por qué? Y porque había levantado su mano y lo había matado nada más y nada menos que al ungido del Señor. Entonces aquí tenemos dentro de la trama de la narración, tenemos elementos fundamentales que el autor sagrado nos está queriendo mostrar y está queriendo, entre comillas, Yeshua Pesha, en su narración quiere salvar esos valores y esos principios. En este caso, lo que él quiere salvar y lo que él quiere darnos a entender, que al ungido del Señor no se lo puede tocar, que el ungido del Señor es verdaderamente lo más importante porque peñan de yara lo moiva ten dotaisha na y el profeta y el sacerdote se acuerdan que dentro, sobre todo de estos libros históricos, sabemos que son los, entre comillas, los intocables. Pero los intocables, ¿por qué? Y porque son los que tienen que servir y tienen que llevar adelante al pueblo con esos valores y principios que Dios le está regalando a su pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Las prodigiosas curaciones obtenidas mediante la imposición de manos y las tumultuosas conversiones producidas por sus elocuentes sermones eran la comidilla de los habitantes de Amiens, la envidia de los sacerdotes paganos cuyos templos y arcas estaban vacíos, y el dolor de cabeza de las autoridades que se sentían impotentes para mantener el orden público ante el creciente flujo de visitantes que llegaban a la ciudad buscando al predicador Quintín para que les devolviera la salud y la paz espiritual. Dado el carácter levantisco de la población y lo volátil de la situación, los funcionarios locales le pidieron a Diocleciano que nombrara un prefecto con amplios poderes y suficientes soldados para mantener bajo control la provincia y contener la creciente secta cristiana que amenazaba la estabilidad religiosa y política de la región. Entonces el emperador romano envió a Riciovario, un rudo y cruel militar que al llegar desató una feroz persecución contra los cristianos, a los que odiaba visceralmente. Como la presa más codiciada era el predicador Quintín, lo apresó. Y en el interrogatorio le preguntó que por qué, siendo hijo del prestigioso senador Zenón, traicionaba a sus dioses lares, a los que acusaba de ídolos falsos y pregonaba el evangelio de esa nueva secta que proclamaba a Jesús como el único Dios verdadero. Y Quintín, valientemente, se reafirmó en sus creencias. Entonces Riciovario lo mandó a azotar. Luego fue aherrojado con pesados grilletes y encerrado en una lóbrega mazmorra. Y hacia la medianoche se iluminó la celda. Descendió un ángel que lo libró de las cadenas y lo transportó a la plaza principal, la que se llenó al día siguiente para escuchar el más emotivo sermón de su vida, y sus palabras lograron la conversión y bautismo de miles de personas. Quintín, nacido en Roma a mediados del siglo III, era hijo de un prominente senador romano y por lo tanto su educación fue consecuente con su condición de noble, pero cuenta la tradición que desde muy joven adhirió a la fe cristiana, en la que descolló por su piedad, mansedumbre y cálida oratoria, que atrajeron la atención de varios obispos, entre los cuales el futuro papa San Cayo, que era sobrino de Diocleciano, quien al subir al trono de San Pedro en el año 283 le asignó el papel de predicador que desempeñó con devoción en Roma, pero su deseo de ser misionero se impuso y con el permiso del pontífice viajó a las Galias, y mientras su compañero San Luciano evangelizaba en Beauvois, San Quintín se quedó en Amiens, en donde recogió una enorme cosecha de conversiones apuntalada en su verbo encendido de amor por Jesús crucificado, en su proverbial misericordia para con los desvalidos, en la expulsión de demonios, en las curaciones prodigiosas y toda suerte de milagros, hechos que fueron minando el culto de los dioses romanos, las rentas de sus templos y la credibilidad de sus sacerdotes, quienes protestaron ante las autoridades locales que también estaban encartadas con los cristianos, y en ese escenario fue cuando apareció Riciovario. Luego de que fuera descubierto predicando en la plaza principal tras su fuga de la cárcel, a San Quintín lo apresaron de nuevo y, dada la experiencia anterior, lo sometieron, según el testimonio de varios hagiógrafos, entre los cuales San Gregorio de Tours, a los más crueles tormentos. Lo azotaron y sobre sus carnes abiertas vertieron aceite hirviendo, lo descoyuntaron, le hicieron beber cal viva mezclada con vinagre, y ninguno de estos suplicios doblegó su espíritu ni afectó su cuerpo, porque las heridas se restañaban al instante. Y como tal sevicia despertó la ira y la admiración de los espectadores, hubo conatos de rebelión. Entonces, en previsión de una posible revuelta, Riciovario optó por llevárselo consigo a la ciudad de Vermandois, que actualmente se llama San Quintín. Allí redobló las torturas. Y como San Quintín no emitía queja alguna y por el contrario oraba y cantaba y alababa a Dios todo el tiempo, ordenó que lo decapitaran. Ejecución
que se cumplió el 31 de octubre del año 287, y a su cuerpo lastrado con pesadas plomadas lo arrojaron al lecho del río Somme. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Quintín que no nos deje acobardar cuando, proclamando el Evangelio, nos encontremos en peligro. Vigésimo cuarto encuentro de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Les esperamos el viernes 15 de noviembre desde las 17 horas hasta las 22 horas y el sábado desde las 5 de la mañana hasta las 18 horas. En el Polideportivo Arenas del Comité Olímpico Paraguayo, el costo de este encuentro va a ser gratuito y vamos a contar con la animación de Gladys Garcete. Les esperamos a todos. En mi corazón grabado está lo que has hecho por mí. Desde el día en que te conocí, me miraste con ojos de amor y me diste tu perdón. ¿Cómo podré pagarte, mi Señor? Tanto como lo haces tú. Llenas todos mis vacíos, mi vida entera te daré.
Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañe en Antiguo Testamento y estamos nosotros reflexionando este primer capítulo del segundo libro de Samuel. Ya estamos en el versículo 5 y aquí comienza esta historia en la relación y en el diálogo de David con este amalecita, este joven amalecita que viene y que le dice a David. David preguntó al joven que le trajo la noticia: ¿cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? Ya ocurrió anteriormente que David tiene que estar seguro. También nosotros en realidad, es decir, el lector, porque esta pues una narración pedagógica. Eso allí de ese momento. Y bueno, David tal vez quiere informarse, quiere saber quién lo mató, etcétera, etcétera. Pero el que más interesado está es el autor sagrado, en narrarnos, en contarnos y que el pueblo sepa que el que mató a Saúl no fue David, sino que el que mató a David. Entonces ahí vamos a ir mirando, en este caso va a narrar y se va a narrar y se nos va a contar que fue este amalecita, porque él mismo, David, voy a pedir al final, bueno, tú mismo lo has dicho ahí. Él lo hirió a muerte y el amalecita murió. David dijo: que tu sangre caiga sobre tu cabeza, pues tu propia boca te condenó cuando dijiste: yo he matado al ungido del Señor. Entonces, estos elementos, como dijimos anteriormente, queridos amigos, es demasiado importante dentro de nuestro camino. Esa página, el narrador, el geógrafo, nos muestra y nos dice cómo tenemos que entender y cómo nosotros tenemos que respetar después ciertamente a quien está haciendo la función nada más y nada menos que del tendotá, ¿verdad? En este caso, primero era Saúl. A pesar de que Saúl tenía sus defectos, a pesar de que Saúl no estaba respondiendo, ya en el capítulo 15 del primero de Samuel, pero sin embargo, el Señor también, dentro de la libertad, le deja actuar. Y con eso nosotros vamos descubriendo y vamos viendo mucho más todavía el accionar de Saúl. Saúl prácticamente tiene una sola hazaña, así, digamos, espectacular, o sea, una hazaña bastante interesante en el capítulo 11 del primer libro de Samuel. Cuando los de Galaad dice que le piden, van, auxilio, por favor, pero entonces dice, se le sube la sangre, ¿verdad? Ahí se pone y llama a todas las tribus. Más de 300.000, dice, en orden de batalla, y se van y luchan. Bueno, todas estas cosas son cosas interesantes, ¿verdad? Que nos narran, pero para decir que Saúl, en la medida en que respondía a la voluntad de Dios, al querer de Dios, entonces no hay ningún problema. Pero Saúl después metió la pata, ¿verdad? Pero demasiado grande, cuando en el momento en que tenía que ir a hacer una pelea, él mismo se autoproclama sacerdote y profeta. Profeta y autoproclama. Y llego a llevar la icatuaya pola holocausto, llego a ella poda. Eso es lo que nos hace pensar. Por eso, estas reflexiones que tenemos que hacer, queridos amigos de la Biblia, son muy profundas. Y tenemos que hacerlo entonces despacito. Porque muchas veces las personas, todos nosotros, muchas veces, si no lo hacemos con calma y no lo hacemos bien, pasamos por muchos esenciales problemas que aparecen aquí en la Biblia. Y entonces después nosotros le hacemos decir a la Biblia cualquier cosa. Apruebo la hace siempre en mi secta protestante o mi. Enseguida vos te das cuenta, ¿verdad? Autoproclamarse. Mandela de proclamar. No sea 2 o 3 semanas, tú y mí la Biblia, abrimos las iglesias, las sectas, lo que sea. Queridos amigos, no es así la cosa. No es así la cosa. Hay que ser serios y hay que, sobre todo, ser humildes, ¿verdad? Ser humildes. Porque normalmente los que se autoproclaman y los que normalmente también cambian de religión, etcétera, uno se da cuenta enseguida que hay un problema de choque, ¿verdad? Con la realidad que se le está ofreciendo y con la que se está confrontando.
Y entonces al no aceptar y al no ser humilde, entonces siempre estamos actuando de una forma muy amargada. Y es por eso que después lo único que causamos es más división, ¿entiendes? En la comunidad, en la humanidad misma, queridos amigos. Desde ahí hoy, la andella por el daño en una iglesia nomás. O estás haciendo daño a la sociedad. Ese es el verdadero problema. Muy bien, queridos amigos, vamos a ir concluyendo por el día de hoy. Y esta pregunta esencial, ¿verdad? En que David también quiere saber muy bien cómo sabes que Saúl entonces y su hijo Jonatán han muerto. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.